Mañana con 1 minuto y ese es el tema que vamos a desarrollar, toxoplasmosis, y ahí veíamos en la nota que este es un parásito, pero para profundizar un poquito más acerca del tema nos está acompañando la ginecóloga Alejandra Martínez. Doctora, gracias por acompañarnos, buenos días y bienvenida. Buenos días, un gusto para mí estar nuevamente en este set ayudando un poco con la educación en salud. Escuchábamos ahí un poquito acerca de la toxoplasmosis, pero queremos saber cómo es que se contrae y específicamente en mujeres embarazadas. En mujeres embarazadas es un riesgo muy alto porque la transmisión básicamente no afecta mucho a la mujer porque el 80% cursa asintomática, es decir, no presenta síntomas, pero sí hay una transmisión hacia el bebé que puede dar una toxoplasmosis congénita que forma parte de malformaciones en el feto, ¿verdad? Entonces ese es el riesgo más grande de contraerla en el embarazo. El parásito se llama Toxoplasma gondii y se encuentra en 3 formas. Está la forma de ooquiste, ¿verdad? Esporulada, que es la que se encuentra en las heces de los felinos, básicamente. Y también está la forma de taquizoitos, que es la forma infectante que se puede encontrar en la sangre o en los órganos. Y está la forma de bradizoitos que se encuentra en el medio ambiente, ¿verdad? Básicamente en el músculo o en la carne mal cocida. Entonces, dependiendo qué forma sea, así nos podemos infectar. Básicamente la forma más común que a nivel mundial se ha identificado es el contagio a través de del consumo de carnes mal cocidas, ya sea de pollo, pescado, de cerdo, mariscos, ¿verdad? Que sean mal cocidos. Y también la forma a través de los quistes que pueden estar en el ambiente hasta 1 año y pueden ser infectantes, que son básicamente los que se pueden encontrar en las frutas mal lavadas, en las verduras, porque están pues básicamente en el medio ambiente o también en el agua contaminada. Las heces de gato también. Las heces de gato sí es una forma de contagio, sin embargo es la menos frecuente porque no todas las personas pues tienen un gatito y hay muchos gatos que pues tienen un control pues de salud bastante bueno. Sí, y esa es la que comúnmente se conoce, porque yo recuerdo que cuando estaba embarazada siempre decía tenga cuidado con ingerir algunos alimentos que sean crudos. Entonces por eso era como que sushi no puede comer, porque, o sea, al menos que vaya el cocido. De lo contrario, no coma eso, trata de evitar algunos mariscos y así, ¿verdad? Porque puedes correr el riesgo de traer o de contraer toxoplasmosis. Pero yo recuerdo, doctora, que hay un examen que realizan para saber si esa bacteria o ese parásito está activo, vive ahí, no vive ahí, o cómo es que funciona para saber que una persona ya tuvo toxoplasmosis o si puede tenerla o está presente. Bueno, básicamente el diagnóstico de toxoplasmosis es un diagnóstico difícil de hacer porque no identificamos el parásito como tal, sino que identificamos los anticuerpos que crea el organismo del paciente o de la mujer embarazada contra este parásito. Entonces tenemos anticuerpos de tipo IgG y anticuerpos de tipo IgM. Los IgG son o nos indican una infección pasada, es decir, que la paciente tuvo alguna vez en su vida un episodio de toxoplasmosis. En este caso, este anticuerpo nos crea inmunidad y el riesgo de reinfección o de reaparición de una nueva infección es bastante bajo. Sin embargo, puede existir, pero es algo bien raro que puede darse más que todo en pacientes que no tienen un sistema inmune competente. En cambio, si tenemos los anticuerpos IgM, nos dan una respuesta que esa paciente tuvo una infección aguda o reciente, ¿verdad? Básicamente estos anticuerpos empiezan a ser positivos alrededor de 2 a 3 semanas después de haber cursado con la infección de toxoplasma, es decir, es una infección reciente. Sin embargo, en el embarazo, por eso tenemos que hacerlo de manera temprana en el primer control, estos exámenes, para determinar cuánto tiempo puede que esta paciente se haya infectado. Lo ideal sería que una paciente que desee embarazarse se haga estos estudios para ver cuál es
estado inmunológico y para ver si ya tuvo contacto con el parásito, que pues estamos más tranquilos, ¿verdad? O si todos los anticuerpos salen negativos y ya en el embarazo pudiera haber alguna infección y prevenirlo a toda costa. Doctora, yo había escuchado que cuando a una persona le da toxoplasmosis afecta como el cerebro, el hígado u otros órganos. No sé si cuando una mujer está embarazada también afecta de esa manera al bebé o es otro tipo de afectaciones que tiene. En la paciente embarazada, básicamente, como mencionaba, el 80% son asintomáticas. Quizás el síntoma más frecuente son inflamación de ganglios linfáticos a nivel del cuello, que pueden o no ser dolorosos y esto puede durar hasta 2 a 3 semanas en desaparecer. Sin embargo, los síntomas en la mujer embarazada pueden ser muy leves, como por ejemplo dolor en la garganta, fiebre leve, sudoración, que pues se autolimita a 2 a 3 días. Pero en el bebé el toxoplasma cruza la placenta, produce también daños a nivel placentario y tienen mucha afinidad por las células del cerebro del bebé, entonces puede formar calcificaciones en el cerebro, que estos pueden dar problemas de hidrocefalia. Puede dar también, tiene mucha afinidad en las células del ojo, ¿verdad? Que puede dar corioretinitis, problemas de visión, puede dar también incluso en los recién nacidos convulsiones, problemas para el desarrollo motor, ¿verdad? Entonces sí es una enfermedad que es grave en los fetos y recién nacidos. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que se ha visto, según estudios grandes, que entre más tarde se infecta la mujer, o sea, en un embarazo más avanzado, el riesgo de contagio es más de transmisión hacia el feto, pero sin embargo es más leve. Es más frecuente que se infecten, pero es más leve los síntomas que pueden tener. En cambio, si se infecta muy temprano en el embarazo, es mucho más grave la sintomatología o los hallazgos que podemos encontrar en el feto. Incluso, pues, uno de los más frecuentes es un aborto, ¿verdad? A temprana edad en el embarazo. Sí, las consecuencias son graves y a veces nosotros no tomamos eso en cuenta. Y como usted decía, a lo mejor es, si estamos planificando tener un bebé, poder hacerse todos esos exámenes para descartar y que el embarazo se desarrolle de una buena manera. Exacto. Doctora, ¿cómo se trata la toxoplasmosis? Una vez se diagnostica, hay medicamentos que se pueden tomar, hay medicamentos que se inician antes de las 14 semanas, si la paciente está antes de las 14 semanas de embarazo, y hay otros medicamentos que se dan después de las 14 semanas de embarazo. Estos medicamentos también tienen sus efectos adversos, entonces debe de consultar con un especialista, se deben de hacer unos seguimientos más cercanos. Y digamos que el medicamento que se ha visto que tiene una mayor tasa de efectividad es la pirimetamina sulfadiazina. Lo que hace esto, que puede a la larga, ¿verdad?, un efecto adverso importante, es que baja los niveles de ácido fólico y por ende puede afectar también con anemia y problemas de la sangre en la mujer. Entonces tenemos que dar igual suplementos de ácido folínico, se llama en específico. Es un seguimiento más detenido, se tiene que hacer inclusive ultrasonidos más seriados para ver si hay hallazgos de toxoplasmosis congénita en el bebé, y por esa razón pues son pacientes que no se deben perder, tienen que ir más seguido a sus controles y tener un acercamiento más detallado tanto del ultrasonido como de el estado de salud de la paciente. ¿Cómo se puede prevenir la toxoplasmosis? Porque sí lo podemos hacer. Es prevenible, básicamente, pues, si el contagio más común es a través de las carnes mal cocidas, se recomienda que se debe de cocer o de calentar pues la carne a aproximadamente más de 66 grados Celsius a la hora de cocinar, que quede bien cocida. Y igualmente se debe de congelar por lo menos 24 horas abajo de 12 grados centígrados. Estas dos temperaturas, tanto la temperatura alta como las temperaturas bajas, matan al parásito.
Y de preferencia evitar comer alimentos pues que sean de dudosa procedencia, que no sean preparados en casa. Las verduras y frutas que sean bien lavadas, incluso desinfectadas. Existen desinfectantes propios para este tipo de comidas. Y si es muy grande el antojo, doctora. De preferencia que sea hecho en casa, ¿verdad? A través de que sepamos pues las medidas higiénicas que podemos tener. Lavado de manos, el agua que sea purificada, las verduras y frutas bien lavadas, como mencionaba, y las carnes bien cocidas, ¿verdad? Todo tipo de carne, pollo, carne, pescado. De preferencia evitar a toda costa los moluscos, ¿verdad? Las conchas, las ostras. Todas esas cosas sí pueden tener el parásito, y eso pues casi no lleva ningún tipo de cocción, sí, ¿verdad? Entonces, por lo menos durante estos 9 meses, muchas veces las pacientes dicen, no, es que hago un sacrificio, pero yo creo que más que un sacrificio, son decisiones que se toman por amor. Son decisiones, entonces, exactamente. Pensar que solo es un momento y que se puede hacer el tipo de excepción. Doctora, que después, cuando llega el momento de la lactancia, porque algunos médicos dicen que tampoco no hay que consumir cosas crudas. Durante la lactancia realmente no se ha visto que haya un contagio o una transmisión a través de la leche del parásito, ¿verdad? Pero sí puede darle síntomas a la mujer, porque recordemos que está pasando por un momento de que puedan bajar un poco las defensas, ¿verdad? Estamos recuperándonos tanto de un parto como en el caso de una cesárea. Entonces, de preferencia se recomienda pues siempre tener las medidas de higiene adecuadas para evitar que la mamá se enferme y que pueda eso pues transferir en el... Sí, porque he escuchado como varias mujeres 9 meses sin consumir absolutamente nada de crudo, ¿verdad? Y hay mujeres que, bueno, yo me incluyo, a mí me encanta. Y luego cuando uno empieza a dar pecho es como, Dios mío, ¿hasta qué momento voy a dejar de dar pecho? Porque sigo sin comerme eso crudo que a muchas les gusta, ¿verdad? Doctora, hay otra consulta. Si ya me dio una vez toxoplasmosis durante el embarazo, ¿puede darme nuevamente? Fíjese que son casos bien raros. Hay varios tipos de toxoplasma, ¿verdad? De hecho, aquí en Centroamérica, Suramérica y África tenemos las cepas más virulentas, ¿verdad? Que son de la 4 a la 10. Y en Norteamérica y en países europeos tienen la 1, 2 y 3, que son las menos virulentas que hay. Entonces, básicamente, tenemos anticuerpos que pueden darnos inmunidad contra el toxoplasma. Sin embargo, va a depender de qué tipo de cepa nos dio, y también va a depender de cómo esté nuestro sistema inmune. Generalmente es raro que haya una nueva infección, porque el sistema inmune pues nos protege contra una reinfección o contra una reactivación de una infección pasada. Pero si nuestro sistema inmune sí está debilitado, pacientes con VIH o con alguna enfermedad que puede afectar el sistema inmune, sí pueden haber ese tipo de casos. Perfecto, mire, ahí teníamos un poquito acerca de la toxoplasmosis y las maneras en que nosotros lo podemos prevenir. Doctora, le queremos agradecer por su tiempo, gracias por habernos acompañado. Si usted quiere hacer la cita, hágalo a través del 7618-6975, y también queremos invitarlos a que escuchen en el podcast, porque la doctora tiene un podcast, Detrás de una bata blanca. ¿Lo pueden hacer a través de dónde? En Spotify, y ya esta semana que viene vamos a estar hablando sobre lactancia materna, que es pues la Semana Internacional de la Lactancia Materna, que es un tema muy controversial y muy importante. Ay, sí, definitivamente. Y hay tantos mitos y tantas cosas que saber acerca de la lactancia. Así que, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias por todas las recomendaciones. Gracias a ustedes y feliz día. Gracias igual. Así nosotros vamos a continuar con más. Pame tiene información.